Y ya daros las gracias por venir una vez más a las charlas mensuales de ANSAR. Ya sabéis que nos gusta divulgar y el tema de defensa también es importante. Y una de las cosas que a mí me apetecía mucho de traer a Fernando es porque en Zaragoza nos acordemos de que además del Pirineo y de la ciudad está el mundo rural y que hay cosas que conservar y defender para que la biodiversidad siga funcionando. Tenemos con nosotros a Fernando Zorrilla Alcaine, es divulgador y naturalista bajo aragonés que lleva más de 30 años trabajando en la difusión y el conocimiento de diversos aspectos relacionados con el patrimonio rural y la naturaleza, así como en proyectos de educación medioambiental en las comarcas de Bajo Aragón Histórico. Yo tengo el placer de haber trabajado cerca de él y ha hecho una larga labor. Es autor de diferentes publicaciones sobre naturaleza. Los árboles de Matarraña lo hizo en 1994. Es la primera de las publicaciones sobre árboles singulares en Aragón. Luego está, Árboles singulares del Bajo Aragón Histórico, perdón, es ese del 96. Y también es coordinador del proyecto escolar medioambiental Aula Abierta, un recorrido por el medio natural del Mezquín, Matarraña, en el año 2000. Así como coordinador de la publicación Red Natural de Aragón, Bajo Aragón 2007. Es habitual colaborador en diversas revistas, charlas y cursos relacionados con el patrimonio natural del territorio, destacando durante varios años como colaboradora habitual del periódico La Comarca, a través de su sección Naturaleza Oculta. En 2017 fue coautor de Aves y Territorio, publicación acerca de la mitología y los aspectos naturales del Bajo Aragón. Y ahora, en su último proyecto en activo, o el penúltimo, o combinas varios, no lo sé. Esperemos que el penúltimo. Desde 2018 se encuentra desarrollando varios proyectos de reconocimiento a las oliveras singulares, entre los que destacan oliveras centenarias y tierra de centenarias, liderando en la actualidad el programa de naturaleza Piñas Serótinas en Radio La Comarca y ejerciendo desde 2025 la presidencia de la Asociación Aragonesa de Amigos de las Oliveras y Árboles Centenarios. Bienvenido. Pues nada, muchas gracias por esas palabras de presentación y gracias a vosotros por vuestra asistencia. Bueno, voy a tratar de explicaros hoy bajo este título que hemos intentado que fuese un poco atractivo a la hora de poder enganchar a gente que le apeteciera conocer algo más de las oliveras. Pues vamos a hablar de lo que ha sido los proyectos que hemos presentado a lo largo de estos últimos años relacionados con las oliveras singulares que tenemos en nuestro territorio y de lo que estamos llevando a cabo ahora mismo como asociación, porque como estáis viendo, yo aquí vengo hoy en calidad de presidente de la Asociación de Amigos de las Oliveras y Árboles Centenarios. Es una asociación de reciente creación de la que vamos a ir hablando a lo largo de la charla. Bueno, deciros, entiendo que se me escucha bien, ¿no? Ahí al fondo, vale. Como veo que os ponéis todos al fondo, a mí me ocurre siempre lo mismo, me pongo también al final, pero muchas veces luego no se escucha bien. Bueno, el tema es que, como ha dicho Belén, pues yo llevo ya varios años, bueno, varias décadas ya, porque hoy en día empiezas a mirar atrás, joder, pues más de 35 años trabajando en actividades que tienen que ver con la difusión o la divulgación de aspectos naturales, fundamentalmente de la zona en donde yo resido. Yo resido en un pequeño pueblo del Bajo Aragón, en Valdealgorfa, y bueno, pues desde allí he ido trabajando sobre todo en muchos aspectos que tienen que ver con la naturaleza, tanto de las comarcas del Bajo Aragón como del Matarraña, como otras de las que se engloban en el Bajo Aragón histórico. Algunas de las publicaciones de las que he podido llevar a cabo, nunca solo, sino siempre contando con un equipo de buenos conocedores del territorio, con los que además me une una buena amistad con muchos de ellos, pues yo he tenido la posibilidad de coordinar muchos de estos trabajos, como os digo, en equipo
perdón, o de forma solitaria mediante lo que son pues actividades de educación ambiental, que hoy en día no hace falta a nadie explicarle la educación ambiental, a qué niveles está moviéndose, pero que hace 35 años en las pequeñas poblaciones de nuestras comarcas pues era más bien algo raro, ¿no? Bueno, el libro que os comentaba antes, Belén, de árboles singulares del Bajo Aragón, fue en su momento un libro pionero, porque fue el primer libro que se editó en Aragón acerca de los árboles singulares. Y yo siempre he tenido una deformación o una querencia especial hacia el tema de los árboles, y esa fue una publicación que hicimos en el año 1996 a través del Ayuntamiento de Alcañiz. Y allí ya se trataban, se catalogaban todos los árboles que teníamos en nuestras comarcas del Bajo Aragón histórico, lo que hoy se conoce por las comarcas del Matarraña, del Bajo Aragón Caspe, del Bajo Martín, de Andorra, Sierra de Arcos e incluso del Maestrazgo, parte del Maestrazgo, especialmente la zona más cercana a Castellote. Y ahí se incluyeron pues una catalogación de todos estos grandes árboles que fundamentalmente destacaban por sus dimensiones, y ahí se nos quedó un espacio que no acabamos de cubrir y que tenía que ver con las oliveras. Las oliveras porque, claro, considerábamos que era un tipo de árbol que no es forestal, natural, digamos, sino que es un árbol cultivado. Total que dejamos allí 4 pinceladas de 4 grandes oliveras, pero no entramos a desarrollarlo a fondo. Y eso fue lo que posteriormente nos llevó, entre otros motivos que os voy a explicar, a trabajar ahora en lo que tiene que ver con las oliveras singulares. Fijaros, esta es una página de ese libro que os acabo de enseñar. Y esto, que aquí veis como una mancha verde porque no la veréis, no tiene la suficiente resolución como para que la podáis apreciar bien, es una gran olivera en la que destaca lo que serían los brotes, escasos brotes ya con poco vigor, con un mazacote de madera tremendo, que es lo que le sustenta en todo ese tronco. Bueno, esto lo hicimos en el año 96, os he dicho, y hace como 10 años, digo, vamos a hacer un repaso de los árboles que catalogamos en su momento, a ver en qué estado se encuentran. Pues bueno, no hubo manera de encontrar esta olivera. Esta es de las pocas que habíamos incluido, incluimos 3 o 4, pues esta era una, la olivera de la Masada del Holgado, en el término de Alcañiz. No estaba, ya no la encontramos. ¿Por qué? Pues porque la habían arrancado. Bueno, ya veréis un poco luego por qué motivos, ¿no?, se están arrancando este tipo de árboles. Pero eso, de alguna manera, nos dio que pensar qué es lo que estaba pasando con este tipo de arbolado, ya, digamos, envejecido, ¿no? Y empezamos a plantearnos o a mirar con más detenimiento qué es lo que estaba ocurriendo con el olivar. Bueno, el olivar, que como todos vosotros sabéis, ocupa gran parte del Mediterráneo. Ya sabéis que desde la parte de Oriente Medio, tan castigado durante estos días por el tema de la guerra, y en el que los olivares también están sufriendo su parte colateral de destrucción, pues hasta lo que es nuestro territorio en España y en concreto en Aragón, donde ocupan aproximadamente unas 60.000 hectáreas el olivar en este momento, que eso viene a representar aproximadamente el 2% de lo que es España. En España, pues en Aragón tendríamos alrededor del 2% de olivar. Como veis, poca superficie, pero muy interesante. Y bueno, pues estos paisajes que son tan nuestros, especialmente en determinadas zonas, pues forman ya parte de nuestro paisaje, de nuestra cultura, han formado parte de nuestra economía durante siglos e incluso ahora los podemos ver en determinadas comarcas, pero aquí también hasta no hace tanto también había extensos olivares. Creo recordar que Juan Martín de Goicoechea, que era un ilustrado del siglo XVIII, montó aquí el molino de Goicoechea, que estaba ubicado en lo que es el Parque Buril, y me parece que allí quedan aún los restos de algunas de las prensas que se utilizaban.
Y ese olivar era un olivar frondoso que se fomentó su plantación en el siglo XVIII y digamos que a las afueras, todo lo que es ese entorno del Parque Bruel, de la zona de San José y tal, pues debía de ser un extenso olivar que alimentaba parte de este molino y que sufrió los avatares de la guerra civil. A lo que me refiero es que el olivar ha estado siempre muy relacionado y muy extendido en Aragón, incluso en zonas tan próximas a Zaragoza como esta que os estoy explicando. Bueno, en la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos 4 grandes zonas en donde podemos encontrar una amplia superficie dedicada al olivar. El Bajo Aragón histórico, que como os decía, ahí se engloba todo lo que sería el Bajo Aragón, el Matarraña, Caspe, Castellote, Andorra, Híjar, en fin, toda esa zona, que es la zona olivarera, yo creo que por excelencia en Aragón. Tenemos también el Somontano de Huesca, también con una amplia superficie, y luego lo que sería el campo de Belchite y la zona del Moncayo, de Borja, Tarazona y tal. Estas serían las zonas en donde se distribuye fundamentalmente el olivar en Aragón. Bueno, y viendo un poco, habiéndonos puesto ya un poco en contexto, esto es una ilustración que nos hace recordar un poco lo que ha sido de forma tradicional la recogida de la oliva. Bueno, tradicionalmente, como veis, grandes oliveras en las que apenas existía la poda y se hacían pues de copas muy amplias. De hecho, había olivares que eran muy frondosos porque la poda tan apenas se utilizaba. De hecho, la poda ya de rejuvenecimiento y para la producción se vino a introducir fundamentalmente a partir del año 56, después de aquella gran helada que hubo que arrasó con gran parte de los olivares de nuestra región, de nuestra comunidad autónoma. Bueno, y del resto de España, porque fue una helada generalizada. Pero esas grandes oliveras, pues fundamentalmente se repartían un poco las tareas de la recolección casi por sexos, ¿no? Los hombres con escaleras o con varas, con batollas, como les llaman en diferentes sitios, escaleras que llegaban en algunos casos hasta los 28 peldaños, que estaban hechas con madera de sabina y en algunos casos también los travesaños, o sea, lo que son los costeros de chopo, para hacerlas más ligeras en su transporte, y a eso se dedicaban fundamentalmente ellos. ¿Qué es lo que hacían ellas? Pues en estas mantas, perdón, lo enseño mejor aquí, en estas mantas, estos paños, en estas borrasas, como les dicen en algunas zonas de Aragón, lo que se hacía era recoger la oliva cuando ya una vez madura y después de haberla golpeado con los ganchos o con las batollas, caían a las mantas y las mujeres se dedicaban a recoger las olivas a los capachos. Ellas eran las llegadoras. Y fundamentalmente estas eran las tareas que se venían a hacer en la recolección, tradicionalmente, a lo largo de los siglos. ¿Qué es lo que nos encontramos hoy en día? Pues que fruto de la mecanización se han incorporado nuevas herramientas y, como en otras facetas de nuestra sociedad y de nuestra vida cotidiana, pues han ido transformándose de una manera importante. Y esa manera tradicional ha quedado ya prácticamente reducida pues, a recolecciones de tipo familiar. Pero hoy en día ya la cosecha, la producción se recoge con estos tractores y con estos paraguas que están acoplados a los mismos y que lo que hacen es vibrar el árbol, permitir que el fruto caiga a la oliva y una vez que lo recogen, al remolque. Bueno, es una manera muy práctica, muy operativa para el agricultor, pero que lo que supone para el árbol, que es en donde nosotros nos vamos a centrar, es que en muchos de los cimales, y cimales les llamamos a las garras secundarias que salen del árbol, los que forman la estructura principal, pues sean cortados, porque tienen que adaptarse a que esa pinza pueda trabajar de una manera efectiva en el tronco, pueda agarrar bien y pueda vibrar. Entonces, primer motivo de lo que está ocurriendo con estas grandes oliveras que vamos luego a ir viendo, pues que se les está reduciendo a la mínima expresión. El cultivo tradicional en Aragón, fundamentalmente, es el del olivar en secano. Aproximadamente, para que hagáis una idea, entre el 20 y el 25% está en regadío. Lo demás es secano. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con el que está en regadío? Pues que se está transformando el paisaje. ¿Por qué? Pues porque una vez más el agricultor busca operatividad. Y en este caso ya no es el agricultor muchas veces el que hemos conocido familiar de toda la vida o el de
No, es el ya de las grandes empresas que están dedicando parte de sus inversiones también a hacerlas en olivo. ¿Y qué es lo que hacen? Pues donde hay agua, hacer un cultivo intensivo en donde puedan recoger su cosecha de una manera muy rápida y de una manera muy cómoda mediante pues sistemas y maquinaria tipo como la que recoge la viña, la vid, que permite que grandes extensiones puedan, digamos, levantarse en cuestión de 5, de 6, de 8 años, pero que, en definitiva, transforman lo que es el paisaje tradicional que hemos conocido. Bueno, por fortuna seguimos teniendo muchos ejemplares aún de lo que sería nuestro paisaje tradicional y lo que han sido las oliveras como tal como las hemos conocido. Pero tener en cuenta de que está implicando también esa forma de recoger las propias olivas, como hemos visto, una transformación del árbol, un arranque muchas veces por otro tipo de una transformación del paisaje y una corta también de muchos de estos ejemplares que son viejos, que se quedan con poca productividad y que no lo son rentables al propietario. Y entonces lo que se hace a la hora de transformarlo es muchas veces cortarlos y arrancarlos. Bueno, pues ahí hemos estado trabajando un equipo de gente desde el año 2018 tratando de ir dando pasos en la recuperación de los pocos y grandes ejemplares de oliveras singulares que nos quedan en Aragón. Y lo hemos hecho en dos etapas. La primera fue del 2018 al 2025 y allí es donde elaboramos una serie de catálogos a nivel comarcal en donde, gracias a una serie de expertos conocedores del territorio, y gracias a la colaboración de muchos de los vecinos de las poblaciones en donde hemos estado, pues se han ido sacando muchas oliveras de grandes dimensiones que apenas se conocían en muchos de los municipios en donde íbamos. Bueno, las hemos localizado, las hemos catalogado y hemos tratado de poner también en marcha algunos proyectos en torno a la olivera, pero siempre como árbol. Es decir, sobre el olivo se ha hablado mucho. Se ha hablado de la calidad del aceite, de la producción. Agrícolamente, bueno, hay gente, verdaderos expertos que han hablado a lo largo y ancho de toda la geografía nacional del olivo. Pero lo que no habíamos hecho en Aragón es centrarnos en el aspecto de hablar de la olivera como árbol. Y eso es lo que hemos hecho. Y unirlo además a la defensa del patrimonio tradicional que tiene en lo que estamos hablando, el paisaje, los almazaras, etcétera. Bueno, pues en torno a eso hemos hecho una difusión de nuestros trabajos, tratar de reconocer esos árboles por el valor que tienen, sensibilizar a los propietarios, hacer publicaciones como la que hemos traído aquí para dar a conocer todo ello, las exposiciones, oleorrutas en las que la gente sale al campo y les podemos enseñar un poco todo ese patrimonio natural y otro tipo de actividades relacionadas con lo mismo, ¿no? Nos encontramos ahora ya en una segunda etapa. Y la segunda etapa, que como veis empieza en 2025, es porque los patrocinios han dejado ya de venir a través de las administraciones públicas, porque tienen otros objetivos y otros intereses, y nos hemos constituido ya como asociación. Ese grupo, ese embrión de gente que habíamos estado trabajando en estos proyectos, nos hemos constituido como asociación y hemos incorporado gente nueva que tenía interés en participar y en trabajar con nosotros en este proyecto. Y ahí es donde hemos creado la Asociación Aragonesa de Amigos de las Oliveras Centenarias, y es donde estamos trabajando en estos momentos con diferentes iniciativas que luego os explicaré. En definitiva, lo que hacemos es tratar de trabajar en la conservación de estas grandes oliveras, seguir con la recuperación y la defensa de este patrimonio y continuar con la actualización de ese catálogo y la incorporación de nuevos ejemplares en otros territorios que hasta ahora no estaban tan estudiados. Y os voy a explicar algunos de los proyectos que a lo largo de estos años hemos ido haciendo, hemos llevado a cabo, desde el año, como os decía, 2018. El primero de ellos se desarrolló en la comarca del Matarraña y le llamamos oliveras centenarias. Y ahí, a través de la comarca propia, la misma administración local, la comarca del Matarraña, lo que hicimos fue catalogar todas las oliveras que pudimos encontrar en ese territorio. Nos salieron no más de 120, no son muchas. Estamos hablando de que ejemplares que destaquen por sus grandes dimensiones o por alguna singularidad
son muy escasas. Sí que tenemos mucha superficie dedicada al olivo en secano, al olivo tradicional, pero ejemplares como los que vamos a ver a continuación hay muy poquitos. Os estoy hablando de algo más de 120 ejemplares en una comarca de 20 municipios. No son muchos. Para que veáis un poco, os hagáis idea de lo que estamos hablando a la hora de encontrar estos ejemplares, ¿no?, de oliveras. La propia comarca lo que hizo fue señalizar algunos de ellos. De esos 120 elegimos al final 8, que es el presupuesto que tenían ellos para poder señalizar, pero lo hicimos con unos criterios. Primero, contar siempre con la autorización del propietario. El propietario sin el árbol no es nada y el árbol sin el propietario tampoco. Y hay que tener en cuenta la voluntad que quiera de permitir que haya gente que pueda acercarse a visitar esa olivera, porque hay gente que a lo mejor no le apetece que se le metan en el bancal. Bueno, pues eso por un lado. Por otro lado, que tengan accesibilidad. Es decir, no hace falta llevar a la gente a sitios raros para ver algo y entender lo que es este patrimonio natural, sino que pueden ser sitios que estén cercanos a caminos o de fácil acceso. Y eso es lo que hemos tratado de hacer. La comarca, por su parte, hizo una señalización y la puso para que la gente que hasta allí se acerca pueda comprender un poco más el ejemplar que está viendo y lo que representa. Fijaros que ejemplares como este, ¿no? Esta chiqueta es la hija de unos amigos, que ya no es chiqueta, que ya se ha hecho mayor, pero que es muy espectacular la foto, ¿no? Porque lo que veis alrededor de ella, que parece como un ogro que la está envolviendo, no deja de ser la zueca de una gran olivera, en este caso en la Portellada, la olivera del Pla, y que, como veis, aquí no se ve en su conjunto, pero se ve parte. Os podéis imaginar de qué dimensiones estamos hablando cuando hablamos de oliveras singulares de esta categoría, ¿eh? Bueno, cuando concluimos ese proyecto de oliveras centenarias en el Matarraña, les presentamos a la comarca del Bajo Aragón otro proyecto al que llamamos Tierra de Centenarias, que coincide con la publicación que hemos traído hoy aquí. Y este programa se sigue desarrollando en la actualidad. De hecho, ha conseguido un FITE con el que se está dotando de financiación para llevar a cabo determinadas actividades. Nosotros lo presentamos a la comarca del Bajo Aragón, el Bajo Aragón lo hizo suyo y lo ha financiado y lo está llevando a cabo en estos momentos, como os digo, porque concluye en 2027. Y ahí abordábamos diferentes aspectos. Entre ellos, por ejemplo, cuando hablábamos del árbol, de la olivera, pues hablábamos de la longevidad, de la edad, porque aquí a todo el mundo le gusta escuchar aquello de que las oliveras tienen 1000 años, ¿no? Pues bueno, alguno se va a llevar un chasco cuando sepa que la mayoría de ellas no tienen 1000 años. Pero bueno, yo creo que hay que ser honesto, ¿no?, cuando se hacen los estudios, los trabajos, y hay que transmitir la realidad de lo que nos dicen, en este caso, los dendrocronólogos, que son los que saben algo de la edad de los árboles. Entonces nos están diciendo que en el estudio que llevamos a cabo, que la mayor parte de ellos pues tienen aproximadamente entre 600 y 800 años. Hay, por supuesto, de 400 e incluso hay alguno que pasa los 1000. Pero estamos hablando en torno a 600, 800 años el núcleo duro, el núcleo más extenso, y además eso coincide con lo que nos dicen los historiadores, que fue el desarrollo del olivar en estas zonas, ¿no? Deciros además que en el caso de datar un olivo es muy complicado. Yo creo que es el árbol más complejo que hay, porque yo creo que el que más o el que menos sabréis que para datar, muchas veces para contar la edad de un árbol, pues esos árboles, estamos hablando por ejemplo de un pino, de un haya, árboles que tienen un tronco cilíndrico perfecto, en el que tú pones un utensilio, una herramienta que se llama la barrena de Preisler, que es como un sacacorcho, que entra en su interior, que te saca un canutillo, y en el que los dendrocronólogos pueden ir midiendo mediante los anillos su edad. Pues en el olivo eso no se puede hacer, porque su parte original normalmente se ha quedado querada, se ha quedado consumida, ha desaparecido. Y entonces lo que queda es un crecimiento excéntrico alrededor. Y claro, ese no es el original, no es o sea, te puede dar una aproximación, pero no te da, digamos, la edad exacta. Entonces lo que se ha hecho ha sido tomar algunas muestras de carbono 14 de partes vivas, porque tiene que ser, en partes muertas no valen, en partes vivas, y además lo que han hecho los dendrocronólogos que han colaborado con nosotros en este trabajo es establecer unas tablas para hacer una aproximación y un cálculo de la edad. Y como os digo, de milenarios pocos, pero hay alguno. Bueno,
pues es que nos encontramos con esto y, como os digo, es muy difícil de calcular la edad del olivo a diferencia de otros árboles. Bueno, hemos trabajado también en las variedades tradicionales, las minoritarias, porque todo el mundo conoce el empeltre y todo el mundo cuando habla del aceite en Aragón, del empeltre, pero hay variedades minoritarias que ocupan a lo mejor el 5% del total, que son muy interesantes y en las que hemos ido trabajando también en su identificación. De hecho, esta tarde, en la feria agroalimentaria que se está haciendo en la Almunia durante estos días, se ha presentado uno de los trabajos que está llevando en estos momentos el CITA con la red de semillas y otra serie de almazaras sobre la identificación de variedades tradicionales. Pues una de las sorpresas que nos hemos llevado es que las oliveras que tenían mayor edad en general eran precisamente las que no corresponden con el empeltre. Variedades de otro tipo, más tradicionales y minoritarias. Bueno, es uno de los datos que se han conseguido que hasta ahora tampoco se tenían controlados. Bueno, como os decía, las exposiciones que hemos ido llevando a cabo por todo el territorio también, las publicaciones, las oleorrutas que hemos hecho, en este caso en concreto, por ejemplo, es el del Belmonte de Mezquín, un pueblecito de allí del Bajo Aragón, y luego también un apartado que tiene que ver con la recuperación de oleojoyas, ¿qué le digo yo? Oleotesoros, como son la almazara de Jaganta. No sé si a algunos suena Jaganta, es una pedanía de las Parras de Castellote, que es un pueblecito que está al sur de la comarca del Bajo Aragón, ya lindando con el Maestrazgo. Pues bueno, si os fijáis, lo que veis al fondo es una viga, y este tipo de almazaras son las de viga y prensa. Es en concreto una almazara del siglo XVIII, pero que viene a representar cómo se molturaba ya casi en tiempos de los romanos, que era con ese sistema. Pues bueno, ese es un oleotesoro que tenemos y que en su momento conseguimos poner en marcha hace escasamente 2 años con el sistema tradicional, como habían hecho hasta el año 42, porque en este momento ya está, desde ese año ya está fuera de uso, y allí conseguimos el hacer todo el proceso y, bueno, explicarlo a la gente, tuvo mucha aceptación y ahora ya lo que se va a hacer es, después de haber hecho las grabaciones correspondientes, es mediante ese proyecto que os decía que tenemos del FITE, actualizar la visita a esta almazara mediante unas gafas de 3D que te permiten ver todo el proceso de forma virtual y hacer que se pueda entender mucho mejor cómo era todo el proceso de la molturación en el siglo XVIII. Bueno, y en estos momentos, y ya de forma inminente, se va también a empezar a trabajar en un antiguo sulfuro, que en este caso tenemos en Valdealgorfa, que está a punto de caerse y que hemos conseguido que de momento se pueda consolidar y se pueda trabajar para dar a conocer también cómo era el proceso de la obtención mediante los sulfuros del aceite. Bueno, proyectos yo entiendo que muy interesantes que tienen que ver con la parte tradicional y que están ligados a este proyecto de Tierra de Centenarias. La difusión, por supuesto, pues bueno, en todos los medios de comunicación que ha habido a lo largo de estos años y también algunos de los premios de reconocimiento, como es el Premio Medio Ambiente 2024 que recibimos, el de Edelweiss, que está relacionado con el tema del turismo, que lo recibimos en el año pasado, y algo que a mí me llama mucho la atención y que me parece muy significativa. Y es que la comarca del Bajo Aragón, que es la que está impulsando este proyecto, como os digo, mediante su financiación, hasta el año pasado tenía un logotipo que identificaba la comarca y que no era otro que el de la ventana de la Torre Gótica de Alcañiz. Un logotipo que no representaba la comarca. Bueno, pues algo que han sabido entender desde la institución comarcal y que ha hecho que este logotipo que vemos aquí y que representa una olivera centenaria haya sustituido a ese logo, porque entendemos que es algo que representa a todos los municipios. Que son cosas menores, pero que tienen también su fondo. Y también conseguimos, mediante la propuesta correspondiente en su momento, que se incorporará a alguna gran olivera de estas características a lo que es la condición de árboles singulares catalogados. Y aquí tenemos la olivera de Cervera, que fue la primera de ellas en constituirse como árbol singular de Aragón. Por 2 días de diferencia con la olivera de Nadal. La olivera de Cervera está en Belmonte de San José, como os decía antes, es un pueblecito de la comarca del Bajo Aragón, y ahí sí, a ella sí que se le estiman en torno a 1000 años, y es de una variedad que no es empeltre, es una variedad que le llaman rebusenca. Y la olivera de Nadal,
que 2 días después, a la declaración de la de Belmonte, se constituyó también como árbol singular. La olivera de Nadal, que es también un árbol tremendo, con una zueca tremenda, se encuentra en el Somontano de Huesca y es también uno de los 2 que están catalogados como tal a nivel de Aragón. Aquí tenéis una fotografía de la olivera de Nadal, una tremenda zueca. Es también una variedad que no es empeltre, es una variedad, ¿cómo le dicen? No me viene ahora a la cabeza el nombre de la... Es una variedad singular que no se encontró más que este árbol con esa variedad en el análisis. Y bueno, y luego hay otras pues con la zona de Moncayo, como alguna olivera de este tipo, como las que hay en Ambel, o incluso en Belchite, la olivera de Bailo. Os quiero decir que en todas esas zonas que hemos visto existen ejemplares de este tipo, aunque no se hayan estudiado tanto. Y vamos a ir entrando ya en el apartado, encaminando ya a la recta final, que vamos a ir hablando ya de lo que son estas oliveras que hemos catalogado y algo más de la asociación. Estos gigantes escondidos, como nos ha gustado llamarles, porque en muchos casos eran desconocidos. Y aquí estamos en plena labor de campo, trabajando en la toma de datos, en la elaboración de las fichas, en la catalogación. En esta en concreto, una olivera que hay en el término de Verge, en el Bajo Aragón también, y ahí estamos con el alguacil midiendo la olivera de Romero. Romero era el propietario, digo era porque no sé si seguirá siendo, porque esto lo medimos hace 5 o 6 años y aquel entonces ese señor tenía ya 100 años, con lo cual hoy en día, si sigue viviendo, tendrá 106. Pues, ¿ha muerto hace poco? Ah, ¿tú eres de Verge? Pues ha muerto hace poco. Hace poco, sí, murió con 103. Pues es que además era una persona lúcida y con la que daba gusto hablar. Sí, sí, pues me llamó mucho la atención, ¿no? Bueno, de hecho le llamamos la olivera de Romero, Sí. porque era el apellido de él, pero 100 años el hombre allí, en fin. Bueno, pues aquí no se ve, pero un poquito, digamos que por esta zona hay una torre de alta tensión, bueno, de alta o de media tensión, que bueno, pues no se arrancó el árbol para poner la torre, pues de casualidad, ¿no? Porque la corrieron un poco más hacia aquí. Pero eso es uno de los motivos que también nos ha llevado a hacer esa catalogación, evitar posibles daños en un futuro. La olivera de Santa Lucía, qué nombre más bonito, ¿verdad? Parece que nos acordemos de los italianos cuando hablamos de Santa Lucía. Pues la olivera de Santa Lucía en la Codoñera, en el Bajo Aragón también, una olivera que esta es de una variedad minoritaria muy extendida en la zona del Mezquín, que es la de la manzanilla del Mezquín. Esta variedad conseguimos que nos la reconocieran en el Banco de Germoplasma de la Universidad de Córdoba, porque hasta entonces no estaba reconocida. No sé si sabéis vosotros que cuando tú presentas una variedad tienes la posibilidad de que si es, digamos, registrada por primera vez, puedes bautizarla, puedes darle nombre. Y en este caso le dimos el nombre de manzanilla del Mezquín porque en muchos de los términos del Mezquín, la Codoñera, Belmonte, Torrebellilla, Torrecilla, hay oliveras de este tipo. Tremenda también, grandes dimensiones, sobrepasan los 4,5 metros en su tronco. No solamente las hemos catalogado por sus dimensiones, aunque de forma fundamental y principal sí. Ha habido también una parte que ha sido por otros motivos. Por ejemplo, esta olivera de Torrebellilla, por su fisonomía. Fijaros qué envergadura y fijaros qué fisonomía, muy característica, muy peculiar. Allí en el pueblo, en Torrebellilla, le conocen como la olivera de la Torre. Bueno, pues también las hemos incluido. Nos pareció que era también un motivo de singularidad. Y también por su historia y por su emotividad en este caso, porque os voy a explicar un caso que a mí me pareció muy emotivo. Este olivera está en Aiguaiba, en Aguaviva, en el Bajo Aragón, y es una olivera que, como veis, en principio no da la sensación que sea como para catalogarla como singular, por sus dimensiones. Tiene 3 brazos, pero encierra detrás una historia muy curiosa. Resulta que aquí, ¿qué fue primero? ¿El edificio o el árbol? Pues fue el árbol. El edificio es una residencia. Pero fijaros la sensibilidad que tuvieron en aquel momento, en Aguaviva, que en esta olivera muchos chavales, muchos niños, iban cuando eran niños, pues a utilizarla de tobogán, a subirse a sus ramas, a hacer sus juegos en torno a la misma porque estaba en un descampado en los alrededores del campo, del pueblo.
Bueno, pues cuando se planteó la ampliación del casco urbano y se planteó la residencia, tuvieron el detalle y el conocimiento, a mí me parece que la sensibilidad, de respetar el árbol y crear lo que eran los edificios, eh, digamos, de alguna manera dándole valor al árbol. Y de hecho, hoy en día, si vais a Agua Viva, podéis ver la residencia y podéis ver la misonera, que es como la llaman, y que para mí representa un motivo de singularidad por la emotividad que tiene detrás, ¿no? Y que podría ser un ejemplo para otros muchos municipios que han hecho todo lo contrario, ¿no? Eliminar parte de sus señas de identidad a costa de cuando a lo mejor hubiera sido posible hacerlo de otra manera. Pues bueno, para que veáis también esos motivos de singularidad que se escapan a las grandes dimensiones, como las que estamos viendo aquí, de la olivera de la Val d'Olchín en Alcoriza. Una olivera que, como os decía antes, es un mazacote de madera por su edad. Ojo, que esta también nos dicen que pasa los 1000 años. Eso nos dicen los dendrocronólogos. Yo me lo creo porque lo dicen ellos. Y que, bueno, pues estaba muy perdida, la verdad, y estaba yerma totalmente. Y, bueno, la adquirieron sus propietarios, estos señores, que padre e hijo, que, bueno, pues consiguieron recuperarla, darle el vigor, seguir recolectándola. El propietario, el padre, yo creo que ya esta fue la última fotografía que se le hizo, ya marchó a una residencia. Y lo que me parece más interesante de esta fotografía es, más que el árbol, es lo que vemos aquí. Y es un poco lo que os comentaba antes, el motivo de por qué se hace también esta catalogación. Este es el viaducto de la variante de Alcoriza. No arrancaron la olivera porque no tuvo que ir 100 metros más allá, pero si no, pues lo hubieran arrancado y punto. Bueno, pues estos elementos del patrimonio natural, si se tienen catalogados y se tienen registrados, siempre pueden tener una segunda oportunidad a la hora de plantear cómo se hacen las cosas o cómo las podemos hacer. Evidentemente la carretera hay que hacerla, pero hay muchas maneras de hacerla respetando esa señal de identidad del patrimonio natural con el que contamos. Bueno, Las Parras de Castellote, otro pueblo también por ahí perdido, pequeñito, que como os he dicho antes, tiene la pedanía de Jaganta. Pues aquí tenemos a Carlos, que es el propietario de estas oliveras, que estaban prácticamente yermas y que, bueno, gracias a su tesón y a la ayuda que le hemos prestado, pues ha conseguido que en este momento puedan ser visitables, y es un conjunto muy interesante, muy antiguo, de diferentes variedades y con grandes oliveras de espectaculares dimensiones. Está muy cerca de Castellote, para el que no sepáis ubicarlo, entre el Mas de las Matas y Castellote. Y bueno, pues otro ejemplo más de ese conjunto de oliveras que hemos ido recuperando. Bueno, el reconocimiento a los propietarios, en este caso en la comarca del Bajo Aragón, ya se les hizo en su momento, porque entendimos que al propietario hay que cuidarlo, que ha sido el mantenedor del árbol y tiene que seguir siendo un cómplice, un aliado, y hay que transmitirle esa sensibilidad para que la siga manteniendo. Bueno, pues ahí los tenemos haciéndoles un pequeño reconocimiento. Y a partir de ahí ya empieza un poco la historia de lo que es la asociación que hemos generado y en la que estamos ya trabajando en este momento, que es el de los amigos de las oliveras, y le añadimos también aquello de árboles centenarios, por si alguna vez había que echarle una mano a algún árbol desvalido. Bueno, la verdad es que hemos empezado con buen pie. Hicimos una charla hace unos meses en relación a la gran helada, el año en que se heló el corazón del Bajo Aragón, que es como la titulamos, y en donde vinieron, pues, en este caso, Lluís Rajadell, que es el escritor que hizo un librito sobre la helada del año 56, y participó también Javier de Luna, que no sé si conoceréis la procedencia, es el hombre del tiempo de la Aragonesa, uno de los hombres del tiempo de la Aragonesa, pero que su procedencia es del Matarraña. Y bueno, pues la verdad es que fue todo un éxito. Nos sirvió también para visualizarnos qué es lo que estamos pretendiendo hacer en este momento. Y luego también hemos llegado a un convenio de colaboración con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen del Aceite del Bajo Aragón, que se dedica a fomentar y a controlar la calidad del aceite de oliva de Lempeltre. Engloba cerca de 80 términos municipales y lleva una trayectoria de más de 25 años, tiene un panel de cata, y bueno, pues ahí les propusimos el generar un premio también de reconocimiento al árbol, y este año lo otorgamos por primera vez
y se hizo al olivo del Pitongo, una olivera que está en Calanda. Yo me voy siempre a lo de la olivera porque en Aragón a los árboles grandes en general siempre se le han dicho oliveras, al menos en nuestra zona, más que olivos. Y siempre le decimos oliveras, ¿no? Los empeltres serían los pequeñitos, hablando un poco de denominaciones, ¿no? Bueno, me he ido del tema, pero que el tema es que el pitongo es este. Este es una vista desde arriba con un dron, pero es un árbol que tiene también una historia detrás muy curiosa, porque una vez al año, bueno, a ver, una vez al año, no, 2 veces al año, normalmente lo hacen, porque los empeltres son beceros, un año dan cosecha y otro no, habitualmente. Lo que se hace es juntarse un montón de gente en torno a la recolección de esta gran olivera. La familia propietaria esto lo ha promocionado desde siempre y bueno, pues aquí te puedes juntar pues más de un centenar de personas en ese día, que viene a ser en torno al día de la Constitución, el 6, el 8 de diciembre, que es cuando empezaban las campañas de la recolección del olivo antiguamente, y allí participan todos en la recolección entre jotas, entre almuerzos, bueno, lo de las jotas cada vez menos, pero antes era habitual, y bueno, pues como veis aquí, pues están 4 o 5 cogiendo las olivas y el grueso de la gente, ¿dónde estamos? Pues ¿dónde vamos a estar? Almorzando, ¿eh? Y mirando y acompañando. Bueno, esto es lo habitual, ¿no? Cuando vas de siesta. Pero bueno, tiene una historia también muy, muy importante detrás en cuanto al reconocimiento que se le ha dado a este árbol y al empeltre y a la figura de la olivera en tiempos en los que no era habitual, ¿no? Bueno, nos dedicamos como asociación a fomentar esas oleorrutas. De hecho, ahora estamos planteando la que se va a hacer al Pitongo y la que haremos próximamente a final de año, en el mes de noviembre. Y bueno, seguimos en la catalogación de estos grandes ejemplares y en lo que son propuestas de mejora de las albazaras tradicionales y antiguas que han quedado un poco en desuso, ¿no? Y bueno, pues ya entramos en la fase final, bueno, en la fase no, en el punto final de la charla, porque no me quiero extender yo más, creo que he hablado ya demasiado, y que sí que tiene que ver con la incidencia que hacemos, en este caso, del reconocimiento y el apoyo a los propietarios y de la labor que vamos a tratar de hacer, sobre todo de cara a las administraciones públicas, para que fomenten una normativa a la que ya vamos con retraso, porque en otras comunidades autónomas ya lo tienen, para proteger ese patrimonio natural, esos árboles que son tan singulares y tan escasos, pero que no se olvide a algunos de los actores que participan o deben de participar para que eso sea así, y entre ellos son los propietarios. Entonces hay que reconocer también esa figura, hay que apoyarla y hay que buscar fórmulas que nos permitan que ese patrimonio se mantenga en el tiempo con el compromiso de la administración, porque es un patrimonio natural al que no pueden darle la espalda ni pueden mirar a otro lado. Eso, claro, siempre y cuando nos lo permita el cambio climático, que nos está amenazando con otras situaciones tan adversas como son las de las sequías o incluso la de introducción de plagas como la xylella, que está afectando a algunas zonas del olivar y que puede ser uno de los problemas en el futuro. Vamos a cruzar los dedos y confiemos en que eso no sea así. En cualquier caso, esa es la labor de nuestra asociación a la que estoy hoy aquí representando, y solamente quiero agradeceros la atención que me habéis dedicado para escucharme en todo lo que os he explicado, y espero que os haya abierto alguna puerta y os haya descubierto algo que no conocíais en algunos casos y que os haya gustado, porque nosotros con todos estos proyectos estamos disfrutando y tenemos mucha ilusión detrás de ellos. Muchas gracias, Ansar, también por la oportunidad que me ha brindado de poder explicar hoy aquí todo esto y de visualizarnos y darnos a conocer un poquito más como asociación. Gracias. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta, algo más de la explicación. Yo me quedo con una curiosidad, pero igual te pongo en un compromiso. A ver, que si no lo sé me lo inventaré. Va, venga. Que nos nombraras un poquito esas variedades que han salido. Hay varias, y de hecho aquí en el libro vienen, porque han salido unas cuantas, ¿eh? Por ejemplo, la de la manzanilla del mezquín está, pero mira, por ejemplo, para no dejarme ninguna. La morcal, la misonera, que es esta que hablábamos. La misonera además es un árbol que no sé si alguno tenía relación con los olivos, pero la misonera ahí se le llama, le viene de mulsó, de pájaro,
porque son unas olivas que son dulces y a los pájaros les gustan mucho, y como van mucho los pájaros, pues al final de muy misonera. La cerullal, bueno, la sevillana es más conocida, la breval, la roya, la basta, la vera, la farga que es el proyecto que están desarrollando en la zona de Castellón, el de la taula del Senia, que es muy interesante también relacionado con las oliveras, la reusenca, la negrilla, bueno, la basta yocina, el bordís, bueno, el bordís es otra cosa. Pero me refiero que están saliendo muchas y han salido más. De hecho, en ese trabajo que os he dicho que presentaban esta tarde en la Feria de Alimentación de la Almunia, el de las variedades, el año pasado en la primera fase se incorporaron 30 nuevas variedades que estaban sin registrar en Aragón. 30 nuevas variedades. O sea, ¿Y la alberquina? La alberquina es más conocida. Yo tengo el olivo de la alberquina. Claro, pero es que el empeltre, la alberquina, la royal, la gordal, todas esas, bueno, ya agrícolamente ya están explotadas y reconocidas. Nosotros estamos trabajando en esos apartados minoritarios, en esos resquicios que nadie quiere, pero que a nosotros nos ha parecido muy interesante, que no tiene que ver con el tema agrícola, ni productivo, ni de la calidad del aceite, pero sí que como patrimonio natural para nosotros es muy interesante, ¿no? Y tradicional también. Pues nada. Espera, oye, te quiero hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hace 10 o 15 o 20 años había un gran comercio entre vender los olivos antiguos, viejos. ¿Continúa este tipo de comercio? Se vendían, bueno, fue motivo de una película, si usted recuerda. Sí, es verdad. En el año 2016 se hizo la película de Iciar Boyaín, puede que fuera, la del olivo, y ahí se reflejaba un poco lo que estaba ocurriendo, el expolio que estaba habiendo de grandes oliveras, pues que gente que tenía pasta para pagarlas se las llevaba incluso a pues, Arabia Saudí, ¿no? Porque, bueno, sí. Entonces, bueno, ese fue lo que motivó a que tanto en la Comunidad Valenciana como en Cataluña se realizaran ya normativas de control para evitar ese expolio. ¿Vale? Y en este momento están en vigor y bueno, tienen una serie de requisitos. Aquí en Aragón no se ha hecho nada. ¿Vale? Entonces, a ver, ese comercio aquí ha sido minoritario, digamos. No ha tenido la incidencia que ha tenido en el Levante. Pero bueno, puede pasar y de hecho en algún caso ha ocurrido. Yo entiendo que además un agricultor en este momento en el que no hay una normativa que evite eso, pues si viene alguien y le ofrece por una olivera 6, 8, 10.000 euros, pues será difícil decir que no, porque ahí es donde estamos trabajando nosotros, en esa sensibilidad, para hacerles entender qué es lo que tienen, que es algo que es único, irrepetible, y que en un futuro debería de suponerle algún beneficio, aunque no sea simplemente económico. Pero sí que es verdad que aquí se han dado casos. Mira, ayer sin ir más lejos yo veía pasar algún camión cargado de empeltres, pero empeltres estamos hablando que habían arrancado y que no tenían más de 40, 50 años. O sea, tampoco, no hay que sacar las cosas de quicio tampoco, pero claro, ejemplares como los que estamos hablando, que no son tantos y que son tan singulares, pues hombre, yo creo que deberíamos de generar una normativa para evitar que eso se pueda expoliar o que se pueda sacar. Pero vuelvo a repetir, contando siempre con el propietario, no a costa del propietario, porque hemos hecho ya muchas normativas en Aragón y en el resto de España que siempre ha sido a costa de, y no tiene que ser a costa de, tiene que ser acompañándonos de los actores que forman parte de toda esa película para que estemos todos de acuerdo y apoyemos lo que puede parecer que es lógico, ¿no? Mantener este patrimonio. Entonces, ¿Y es legal venderlos? sí, ya te digo que no hay ninguna normativa. Hombre, que miro para Aznar veo un montón de olivos bien viejos. Aquí no hay ninguna normativa. En otros sitios sí te exigen un pasaporte fitosanitario, una trazabilidad de dónde ha venido, una serie de autorizaciones. No es que no se pueda, pero en muchos casos sí porque están catalogados. Pero yo es lo que digo, que el catalogar está muy bien, pero a costa del propietario no. Tiene que ser contando con el propietario y teniéndolo de tu parte, no en contra. Oye, ¿y las comunidades de Cataluña y de Levante, de Castellón sobre todo, que tienen unos enormes olivares también, ¿se puede copiar algo? No se puede más que copiar, ¿se puede recoger alguna? Supongo que ya más avanzados en esto, Sí. que tienen una cantidad de olivos. ¿Sabes cuál es la ventaja de ir siempre el último? Que puedes aprender de los errores que han ido por delante. Eso lo digo, sí. Entonces, si sabemos hacer las cosas,
Nosotros confiamos en que más pronto que tarde alguien pensará en la administración que esto hay que hacerlo y pensamos que intentará contar con las asociaciones que nos dedicamos a este tipo de trabajo y que conocemos bien ello. Pensamos, a lo mejor es mucho pensar, no lo sé, pero eso debería de ser así y ahí un poco estamos preparando también. Y lo que debemos de hacer es, si se genera una normativa, pues evitar los errores que se han cometido en otros sitios, ¿no? Para que sea más atractiva. Y tampoco hacerla excesivamente compleja, que no es necesario. No es necesario, pero sí dotarle de algún tipo de protección. Agradecerte la charla, la he seguido con mucho interés porque a mí el tema del olivo me encanta. Yo provengo de Morata de Jalón y no sé si conoces el caso de Mularroya. El de Mularroya, sí, el de las oliveras. Bueno, el arranque que se ha hecho de esas oliveras que había, pues que se plantaron según las noticias del año 1600, del año 1700 y bueno, han arrasado con todo. Lo sé porque además me lo explicó Roberto del Val, que es un conocido mío que, bueno, quizás lo conozcas. Así. De esa Y zona. hay una pequeña muestra que se sacó antes de que hubiese los arranques generalizados y están en una parte del pueblo de Morata. Cuando se va hacia las paredes estas de escalada, pues se hizo ahí un pequeño parque con oliveras, Lo sé. singulares. Quizás hubiera habido alguna normativa de este tipo, se hubieran podido plantear las cosas de otra manera, que es lo que estamos diciendo. O sea, no se trata de negar que se hagan las cosas, sino de ver qué otras alternativas hay y qué otras formas hay de hacerlo, y sin tener que prescindir de ese patrimonio, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues recordaros que nos ha traído estos ejemplares del libro, que no son de venta, que son simplemente una colaboración para la asociación. Agradecerte la charla, un pequeñito detalle que damos en la ensalada. ¡Hombre! Una cosita ¡Qué alegría! Muy bien. pequeña. Madera de Yo- olivo. Y muchas gracias. A cuando me vaya a almorzar al monte. Hasta luego.